Continuamos con la sesión. Como lo veníamos diciendo, a partir del siglo II, se van produciendo ya los primeros errores y rupturas a partir de las herejías. Quiero mencionar algunas rápidamente, eh, no todas, pero algunas, para ya pasar en lo que queda de la clase, eh, para mencionar las rupturas principales, ¿no? Los primeros errores que tuvo que ir y que costaron también divisiones dentro de la iglesia naciente entre los siglos II y siguientes fueron el gnosticismo, ¿no? Una de las herejías, el gnosticismo, que es esta corriente de pensamiento que planteaba eh, dos principios eternos, ¿no? Uno del bien y uno del mal, ¿no? Eh, y que trataba de la gnosis, del conocimiento, ¿no? El conocimiento estaba restringido a una serie de grupos, a los iniciados, ¿no? Y, por ejemplo, el Evangelio según Judas, que hace unos años en National Geographic lo puso en boga, en un aparente descubrimiento cuando ya eso se conocía. El Evangelio de Judas es un evangelio gnóstico, ¿no? Otra de las herejías era el monarquianismo, perdón. Lo defendió principalmente Sabelio, quien fue expulsado de la iglesia. Eh, este pensamiento o esta herejía tomó las formas de adopcionismo y modalismo y defendía la existencia de una sola persona en Dios que en unas ocasiones se manifestaba como Padre, en otras como Hijo y en otras como Espíritu Santo. Solo una persona era Dios y las otras eran adopciones, por eso adopcionismo, o modo de Dios, por eso modalismo. Esa también fue otra de las herejías de los primeros tiempos. Otra herejía también que podemos mencionar es el subordinacionismo. El subordinacionismo. Ahí podemos mencionar a Tertuliano. Lamentablemente cae en este error, en esta herejía, al defender que el Hijo se hallaba subordinado al Padre en la comunión trinitaria, ¿no? Todavía no había una correcta comprensión, entre comillas, ¿no?, del misterio de la Trinidad. Otra herejía era el arrianismo, ¿no? En el siglo IV, Arrio lo defiende al afirmar que Cristo no era Dios, sino una criatura especial, una especie de superhombre de santo, de místico, ¿no? Y este arrianismo, que es del siglo IV, el día de hoy sigue en numerosas sectas, ¿no? En fin, el primer concilio ecuménico de Nicea, el año 325, da la respuesta a Arrio, ¿no? Y en el primer concilio ecuménico de Constantinopla, en el año 381, se formula el dogma trinitario de un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra de las herejías es el donatismo, ¿no? Aparece también en ese tiempo aproximadamente y afirma que la iglesia es una comunidad únicamente de selectos, de santos, ¿no? No como proponemos, como se sabe que es de pecadores y de santos, ¿no? El nestorianismo, este error esta herejía se dio en el siglo V, propuesta por Nestorio, porque ahí su nombre, al sostener que en Cristo existían dos personas, la humana y la divina, con sus respectivas naturalezas. La naturaleza humana no estaba unida a la persona del Hijo. Este habitaba externamente en el hombre Cristo, y María era solamente madre del Cristo hombre y no de Cristo Dios. Esa en esencia era la propuesta del nestorianismo. Y esta herejía fue condenada en el concilio de Éfeso en el año 431. Este concilio afirma que en Cristo hay una sola persona con dos naturalezas, y que María es madre de Cristo, también es madre de Dios, llamada Theotokos.
Y los que no aceptan este concilio se dividieron y realizan la ruptura o llamadas iglesias nestorianas, ¿no? El nestorianismo, ¿no? El monofisismo, ya hemos hablado de él, ¿no? Defendía que en Cristo hay una sola persona, pero la naturaleza humana era absorbida por la naturaleza divina, ¿no? También otras herejías como el pelagianismo o el monotelismo, en fin. Todas estas, desde los primeros siglos, ya habíamos visto la parte bíblica, pero también desde estos primeros siglos, a grandes rasgos, en el libro que le mencionaba y en otros textos que les voy a enviar después, todas estas herejías van también dañando y creando pequeñas divisiones cristianas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero vamos a ir hablando ahora ya de las grandes divisiones cristianas que se van dando. La primera de ellas, tome nota por favor, la primera de ellas es la que se da en las iglesias antiguas orientales, ¿no? Estas iglesias se remontan al tiempo de las controversias doctrinales que durante los siglos IV y V mantuvieron las diferentes comunidades cristianas de Oriente. Y se denominan, estas iglesias antiguas orientales se denominan no calcedonianas. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. No calcedonianas. ¿Por qué? Porque en el año 451 se realizó el concilio de Calcedonia y los representantes de estas iglesias rechazan la formulación de las dos naturalezas del Hijo. Vale decir, fueron condenadas por su monofisismo, ¿no? O sea, ellas no están de acuerdo con la naturaleza del Hijo de Dios y son condenadas, ¿no? Esta herejía, el monofisismo, profesa que en Cristo existe una sola naturaleza, la divina, pues la humana queda absorbida, ¿no? Desde entonces, desde ese tiempo, estas iglesias antiguas orientales o no calcedonianas, porque no aceptan el concilio de Calcedonia, estas iglesias antiguas orientales han tenido una existencia muy aislada, tanto de la ortodoxia oriental como del catolicismo romano y del protestantismo. Digamos, estas iglesias que surgieron de esta primera división se han mantenido han habido algunos contactos, pero en realidad se han mantenido muy aisladas tanto de la ortodoxia oriental, de las iglesias ortodoxas orientales, del catolicismo romano occidental y del protestantismo en general. En realidad estas iglesias, las no calcedonianas, poseen la misma fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que las demás iglesias históricas, aunque rechazan la formulación empleada en aquel concilio ecuménico, ¿no? Estas iglesias, por ejemplo, ¿dónde se encuentran, ¿no? Importante saber, ¿no? Los fieles de estas iglesias antiguas orientales se encuentran distribuidos en la Iglesia Apostólica Armenia, en Armenia, Turquía, Canadá y Australia, la Iglesia Siria Ortodoxa, Siria, Irak, Líbano, Jordania, Turquía, la Iglesia Copta Ortodoxa, presente en Egipto, Jerusalén, Sudán, África del Sur, y la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, en dicho lugar, en Etiopía, ¿no? Entonces digamos que en este siglo, a partir del año 451, se va a originar la ruptura de, digamos, la decisión de las llamadas iglesias antiguas orientales o no calcedonianas, ¿no? O no calcedonianas, porque no aceptan el concilio de Calcedonia, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Alrededor del año 1050, aproximadamente en el 54, se va a producir esta división con la iglesia
de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces yo quería plantear algunas características de este tiempo y qué cosas son las comunes que tenemos con las iglesias ortodoxas también, ¿no? Estas iglesias ortodoxas, después vamos a ver cuáles fueron las causas de la ruptura, que son variadas, son diversas causas, no solamente es una, es un conjunto de causas. Pero estas iglesias ortodoxas se agrupan, ¿no? Residen en el Próximo Oriente, en los Balcanes, en la Unión Soviética. Existen 8 patriarcados, se organizan en lo que se llaman patriarcados, ¿no? Está el patriarcado de Jerusalén, el de Antioquía, el de Alejandría, el de Rumanía, el de Bulgaria, el de Serbia, Moscú y el de Constantinopla. El de Constantinopla tiene una característica especial, es llamado primus inter pares, ¿no? El primero entre los iguales, el primero entre los pares. Y hay 4 iglesias llamadas autocéfalas, que son la iglesia de Grecia, Chipre, Polonia y Checoslovaquia. También, además, están las iglesias autónomas, que dependen de algún patriarcado, por ejemplo, la iglesia de China, de Japón, la iglesia de Finlandia, y las iglesias de la diáspora, que están en diversos países. A pesar de la gran diversidad de estas iglesias, se pueden plantear algunas características comunes. Por ejemplo, con los ortodoxos, la aceptación exclusiva de los 7 primeros concilios ecuménicos. Ellos aceptan todo lo que se acordó en los primeros concilios ecuménicos, en los 7 primeros concilios ecuménicos. ¿Cuáles son? El de Nicea, que se hizo en el año 325, el de Constantinopla, el primero, en el año 381, el de Éfeso, en el año 431, el de Calcedonia, en el año 451, el de Constantinopla, el segundo, en el año 553, el de Constantinopla, el tercero, entre los años 680 al 691, y el segundo de Nicea, que es en el año 787. Esos concilios, los 7 primeros, van a fijar la auténtica tradición ortodoxa. También tenemos como característica común también la Sagrada Escritura, como revelación de Dios, comprende el Antiguo Testamento, y la ortodoxia admite la canonicidad de los llamados libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, a diferencia de otras comunidades, ¿no? También tenemos muchas coincidencias a nivel de la antropología del hombre como el ser humano como imagen de Dios. Hay bastantes coincidencias, ¿no? La devoción ortodoxa a María, por ejemplo, es bastante importante. Su invocación es constante y se le ve en la cúspide de todos los santos. Es invocada como Teotocos, y también hay una creencia en que permaneció virgen de toda su vida. Sin embargo, eso es importante clarificar, hay un rechazo al dogma católico de la Inmaculada Concepción del año 1854 y al de la Asunción Corporal a los cielos en el año 1950, que es el último dogma, ¿no? Hay un rechazo a esos dos dogmas, ¿no? Es importante, ¿no? También mencionarlo, ¿no? También la liturgia que ellos tienen, una liturgia muy elaborada, muy rica. Hay un impulso importante de la neumatología, del Tratado del Espíritu Santo. Podríamos decir aquí son, digamos, las características, ¿no? de las iglesias ortodoxas, ¿no? En cuanto a la iglesia anglicana, ¿no?
la Iglesia Anglicana, tenemos también algunas características que podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, en la Sagrada Escritura es la regla de fe, la única regla de fe, ¿no? No se admite la canonicidad de los 7 libros deuterocanónicos, a diferencia de lo que hacía la Iglesia ortodoxa, ¿no? Y con la Iglesia Anglicana vamos a tener una división por, más que doctrinal, por el que era su gobernante, Enrique VIII, ¿no? Él deseaba contraer matrimonio con otra persona y él pide al Papa poder divorciarse, ¿no? Pero bueno, no se le concede y este personaje, este rey, se nombra a sí mismo rey de la Iglesia en Inglaterra y desde entonces se rompe la comunión con Roma y posteriormente eso ha ido a lo largo de los siglos profundizándose, se han nombrado obispos, sacerdotes mujeres, obispos mujeres, y pero también vale decir en justicia que muchos, ante estos hechos, muchos sacerdotes y obispos de la comunión anglicana han regresado a la Iglesia Católica. Muchos durante el pontificado Benedicto XVI regresaron muchísimos. Y bueno, ante estos hechos tan lamentables, han habido las reacciones pues pertinentes, ¿no? En cuanto a la Iglesia anglicana, ¿no? Ellos tienen su libro de oración común, muy importante, que unifica a esta serie de iglesias anglicanas. Podríamos mencionar también aquí importante, posteriormente ya se van a dar las divisiones dentro de la misma iglesia de Occidente con la reforma protestante que realiza Lutero, ¿no? Ahí se va a dar un punto de inflexión muy grande en la iglesia, pero vamos a ir viendo parte por parte. He querido mencionar a grandes rasgos los hitos principales de las divisiones y vamos ahora a ir viendo poco a poco cuáles son por qué se debió esta ruptura, ¿no? Yo quería también aquí mencionarles acerca del cisma de Oriente, ¿no? ¿Por qué se produce esta primera división en la iglesia indivisa? Acuérdense que la iglesia no se había dividido aún, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Hay que
para comprender cabalmente todo este proceso, hay que tener en cuenta el contexto histórico y social que se estaba originando en ese momento, ¿no? ¿Qué estaba pasando a nivel político, geopolítico, militar, económico, social, ¿no? Todos esos factores van a estar en juego, ¿no? Quería dar a lectura algunas partes del libro que les mencioné de Historia de la Iglesia en cuanto a esta ruptura, ¿no? Entre Roma y Constantinopla, ¿no? ¿Qué pasa con Roma y con Constantinopla, ¿no? Pero también quería denme un segundo, por favor. Ok, quería mencionar lo siguiente, ¿no? Hubieron muchos factores políticos, culturales, lingüísticos, que están envueltos en este cisma, en el llamado cisma de Oriente, ¿no? Pero el principal factor de tensión y de discordia, va a ser el encumbramiento del patriarcado de Constantinopla. Constantinopla va a adquirir una gran importancia. ¿Por qué? Porque fue elegida como la nueva sede del imperio, ¿no? Entonces, y residencia del emperador, ¿no? Y fue llamada la Nueva Roma, inclusive, ¿no? De este modo, Constantinopla se convierte en el principal patriarcado del Oriente cristiano, ¿no? Y las relaciones entre Roma y Constantinopla se van a ir volviendo cada vez más difíciles, más duras. Hay diversos problemas que se van dando en la historia hasta que se va a producir ya, digamos, no es un hecho que se produce de un momento a otro, hay una serie de circunstancias que van preparando ya este cisma el problema de los búlgaros. Yo les pido que busquen este problema de los búlgaros, pero la figura que juega Focio, el patriarca Focio, es central en este aspecto, y el cisma se va a dar principalmente de esta forma, ¿no? Quiero compartir lo que José Orlandis menciona en su libro, ¿no? Dice: el cisma llegó en los comienzos de la época gregoriana. Los violentos sentimientos antilatinos del patriarca de Constantinopla, Miguel Celurario, y la incomprensión de la mentalidad bizantina por parte de los legados papales, o sea, el Vaticano, Roma había enviado representantes a conversar con Miguel Celurario, ¿no? Estos se llamaban Humberto de Silva Cándida y Federico de Lorena, fueron los dos enviados por Roma para negociar esa paz. Pero bueno, no llegaron a un acuerdo, ¿no? En el 16 de julio de 1054, lamentablemente, se produce
después de la iglesia en divisa, la gran iglesia en divisa se va a dividir, ¿no? Y el legado papal Humberto de Silva Cándida deposita la bula de excomunión hacia Miguel Cerulario sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía, ¿no? Y a manera de respuesta, Cerulario y su sínodo responde el 24 de julio excomulgando a los legados papales y al Papa, ¿no? Digamos, hay una mutua excomunión. Roma excomulga al Oriente y el Oriente excomulga a Roma, ¿no? Y ahí el cisma, como dice el autor, quedaba totalmente abierto, ¿no? Esto es, digamos, un primer episodio duro y trágico que se va a originar en el cristianismo, eh, en el cristianismo en el llamado cisma de Oriente, ¿no? Hay muchos problemas, ¿no? que hubieron, pero ya le hemos dicho, ¿no? Los hechos también que influyen es el traslado, ya lo dije, de la sede imperial de Roma a Constantinopla, la penetración de los pueblos bárbaros en Occidente y la invasión musulmana también, ¿no? Digamos, son elementos que van a jugar un rol importante en lo que va a ser el cisma de Oriente, ¿no? También podemos decir que eran de verdad que se fueron aislando ambos, ¿no? Poco a poco. Había muchos prejuicios entre ambas iglesias, entre ambos pueblos, y mucho desconocimiento también de ambos, ¿no? En realidad se centraban en negar la autoridad del Papa y en algunas otras cosas doctrinales menores, ¿no? El purgatorio, el tema del filoque, la procesión del Espíritu Santo, ¿no? El panásimo, el uso del panásimo, el pan fermentado, el bautismo por aspersión o infusión, la comunión bajo una especie, ¿no? En fin, ya después se han ido aumentando otras diferencias del día de hoy, ¿no? Vale decir que con Pablo VI se va a terminar esa excomunión de la iglesia ortodoxa, ¿no? Que comenzó en el año, como ya lo dije, el 16 de julio de 1054, ¿no? Gracias a Dios, esa excomunión, ese lamentable suceso, va a comenzar a revertirse con Pablo VI y con el patriarca Atenágoras, los cuales se van a retirar las excomuniones que se habían dado hace ya tantos cientos de años, ¿no? Yo tenía aquí el texto, no lo estoy encontrando ahora.
Pablo VI va a levantar esa excomunión. Se van a revocar la excomunión que se hace a las iglesias ortodoxas, ¿no? Denme un segundo, justo estoy aquí en internet. No encuentro ahora mismo mi archivo donde tenía. Lo que quería hacer es leerles a ustedes parte del acta de excomunión, ¿no? Pero bueno, ya lo leeré, no lo encuentro en este momento. Pero no lo estoy encontrando. Pero fue muy el abrazo que se dieron Pablo VI y Atenágoras I, más de 500 años, ¿no? Después del cisma de Oriente, ¿no? Por el Papa León IX y el patriarca Miguel Celulario, ¿no? Se levantaron las excomuniones. Y aquí hay que encontrar una parte, dice, ¿no? En aquella declaración conjunta, el Papa Pablo VI y Atenágoras apostaban por rehacer las relaciones fraternas entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Lamentaban las palabras ofensivas, los reproches y los gestos condenables y borraban de la memoria de la Iglesia las sentencias de excomunión. Muy bonito, ¿no? Y no es el texto que quería leerles completo, pero sí está por lo menos alguna parte, ¿no? Entonces, podemos ver en la iglesia, en lo que vendría a ser la iglesia ortodoxa o el cisma de Oriente. A grandes rasgos, por qué se da, dónde se origina, qué compartimos aún de común con la iglesia oriental y el camino ecuménico que con ellos empezó Pablo VI, con Atenágoras I, y que los demás papas han continuado. En este punto voy a dejar la clase de hoy y en la siguiente clase continuaremos tratando la división anglicana y el protestantismo. Espero que les haya sido ilustrativa la clase. Voy a enviar mis notas y también unos materiales extras para que profundicen estos puntos, que son mucho de leer y conocer la historia de la Iglesia. Si no conocemos nuestra historia, pues no sabemos quiénes somos y no sabemos a dónde vamos. Que el Espíritu de Dios les anime a cada uno de ustedes a continuar su formación y su vida cristiana. Que Dios le bendiga, alumnos. Gracias por su tiempo, por su atención. Disculpen, el viaje fue de un momento, casi de un momento a otro, y no he tenido he tenido que hacer esta grabación de esta manera tan improvisada. Entonces, disculpen las molestias que se hayan podido originar. Les agradezco por la atención y nos vemos la próxima semana.